Sí, sabemos que Sabiduría. hay una profunda aquí. Amados, bueno, en primer lugar, bienvenido a los que han entrado más tarde. Dios le bendiga Amén, rica amén. y Amén. abundantemente, ¿verdad? Gloria al Señor. Hoy le pusimos clase magistral a a este capítulo 24. Magistral, amado, porque aquí vamos a ver algo, una particularidad de David, eh, que él la muestra y vamos a ver por qué razón este hombre se convierte en verdaderamente en el hombre conforme al corazón de Dios. Es maravilloso. Mire, mi amado, en este capítulo hay varias cosas que nosotros vamos a ver que no la hemos visto en otro capítulo ni la vamos a volver a ver. Hay una que se asimila a esta, pero no es igual. En el capítulo 26 usted va a ver el corte del manto, pero aquí es primera vez que sucede y esto tiene un significado, ¿verdad? Vamos a ver la acción simbólica, la reacción emocional de Saúl, Saúl llorando públicamente, reconociendo a David como públicamente, reconociéndolo como el hombre que va a reinar. Usted se imagina, eso no fue fácil. Mire, para lograr que Saúl reconociera públicamente que David iba a reinar, tuvo David que haber hecho algo que impactara el corazón del rey. Así Porque mismo es. era imposible que un hombre que había salido con más de 3,000 hombres por los montes, óigame, andando por lugares que según lo que dice la escritura, ese lugar a donde estaba David, eh, eran lugares, amado, que habían unos animales que se iban a ese lugar porque el hombre era imposible llegar allá. Era imposible que el hombre fuera a cazarlo y esos animales vivían en esos lugares. Y lo vamos a ver. Y usted ve que ese hombre agarró con 3,000 hombres, salió a buscarlo para matarlo. Y luego David simplemente hace una acción y hace que este hombre reconozca a David como el hombre que va a reinar en su lugar. Pero no solamente eso, le dice, como yo sé que tú vas a reinar, pues mira, eh, no destruya mi descendencia. Óigame, eso no fue cualquier cosa. Vamos a ver qué fue lo que David hizo que provocó que este hombre, rey, prácticamente le diera la victoria a David y le dijera, ya tú eres el rey, no te preocupes. Amado, David perdona a Saúl en la cueva de Engadi. Este capítulo gira en torno al dominio, ¿qué? Dominio propio. Exactamente. Quisiera que usted mire esto. Propio, lo dije, pero estaba en mute. Ok, Propio. exactamente. David perdona a Saúl, pero usted verá que lo que David hace es que toma control absoluto de sí y vamos a mirarlo en su contexto. Así que, como les decía, esto gira en torno al dominio propio, la integridad y la confianza en Dios que demuestra David al tener la oportunidad de matar a Saúl. Pero él elige mejor perdonarlo. ¿Quién fue que lo eligió? Él, David, toma control absoluto de sus emociones, del poder que tenía en ese momento, que eso es lo que la Biblia le llama dominio propio, y decide perdonarlo, mostrando que la venganza no le corresponde al hombre. Cuando un hombre es direccionado por Dios, cuando un hombre es escogido por el Señor y tiene su confianza plena en el Señor, él busca la manera de no tomar acción, sino dejar que sea Dios. Amén. Entonces, amado, en el capítulo del que nosotros vimos el viernes, David salva la ciudad de Keila
de los filisteos. La clase que dio el hermano Carlos, guiado por la dirección de Dios. Ustedes recuerdan eso muy bien. Sin embargo, cuando él se entera de que Saúl planeaba capturarlo allí, porque David era perseguido, él había iniciado un proceso de persecución donde Saúl andaba buscándolo, no para meterlo preso, no para darle un cariño, él andaba buscando para aniquilarlo, para matarlo. Saúl tenía miedo de que su reino muriera, de que su reino no continuara, de que su hijo, el cual había mostrado debilidad por David, no llegara al reino. Así es que él salió a buscarlo él mismo y aniquilarlo. Entonces, David consulta al Señor y él le empieza a preguntar que si los habitantes de Keila lo iban a entregar. El Señor le responde y le dice, sí, ellos te van a entregar. Saúl va a entrar a la ciudad y ellos van a hacer que te van a entregar a Saúl y Saúl va a hacer lo que quiera hacer contigo. Así que David agarra y se refugia en el desierto de Sí, allá en Maón, donde sigue escapando de Saúl. Eso fue lo que pasó en el capítulo anterior. El día de hoy nosotros vamos a ver que Saúl sigue persiguiendo a David allá en el desierto de Engadi. Los versículos 1 y 2, vamos a ver que David perdona a Saúl allá en la cueva y luego David se justifica ante Saúl. Durante todo el conversatorio, David hace una acción de justificación delante de Saúl. Y luego vamos a ver la respuesta y el reconocimiento de Saúl, entendiendo de que David era un hombre mucho más justo que él. Entonces, David, amado, es un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que Dios escogió, pero su corazón, su voluntad, su deseo están alineados a lo que Dios quiere. Pero esto no lo hace exento a él de una persecución. O sea, David, aunque está siendo escogido por el Señor, no significa que él no va a ser perseguido. Escuche esto, muy importante. No significa que no iba a tener persecución. Saúl, lleno de celos y de temor por perder el reino, ha intentado matar a David múltiples veces, en múltiples ocasiones. Salió a buscarlo de diferente manera, andaba por todos los montes, rebuscaba las casas. En una ocasión él dijo, yo voy a ir y voy a sanear todo Judá hasta encontrarlo. Así que en este capítulo David tiene la oportunidad ahora de vengarse de aquel hombre que lo está buscando para matarlo, pero él muestra su verdadera grandeza. Él muestra su verdadero poder, que no está en matar, sino en perdonar. Y quiero mencionar lo que David tenía y él muestra, es el dominio propio. Y usted pregunta, ¿qué es el dominio propio, Jorge? ¿Qué es el dominio propio? Y voy a avanzarlo rápidamente, ¿verdad? El dominio propio es una virtud bíblica, ¿verdad? Que en la Biblia lo encontramos y es espiritual, que consiste en la capacidad de controlarse a uno mismo. Una persona con dominio propio es aquella persona que puede controlar sus pensamientos. Una persona con dominio propio es aquella que puede controlar sus emociones. Una persona que tiene dominio propio puede controlar sus palabras, puede controlar sus acciones. El que tiene dominio propio puede tener control absoluto de todo lo que acabo de mencionar, especialmente cuando hay provocaciones, cuando hay tentaciones, cuando hay presión. Eso es tener dominio propio. Que usted llega el momento, no es como, por ejemplo, yo tengo dominio propio.
y tú en tu casa, sin tener presión, sin tener tentación, sin tener provocación, tú dices que tienes dominio propio. No, no es ahí. El dominio propio se ejerce cuando precisamente a ti te están provocando, cuando precisamente tú estás teniendo tentación, cuando precisamente te están presionando y tú puedes tener control de tu pensamiento, de tus emociones, de tus palabras y de todas tus acciones. Eso es tener dominio propio. ¿Ok? Entonces, el dominio propio viene del griego que significa contención, autogobierno, poder sobre uno mismo. Una persona se puede contener en un momento determinado. Una persona se puede autogobernar. Nadie lo tiene que gobernar. Él mismo se gobierna y dice, no lo voy a hacer, no voy a decir, y toma control absoluto. Tiene poder sobre sí mismo. Esta palabra se deriva de una palabra que se llama kratos, que significa poder o fuerza. Literalmente es tener fuerza interior para dominarse. Cuando usted anhele tener dominio propio, esa fuerza no es de afuera, no se trata de un ejército. Usted tener dominio propio no significa que usted tenga un ejército, que usted tenga personas a su lado que te aconsejen, que te guían. No, es una fuerza que viene de adentro. Por eso, en Gálatas 5, 22 y 23 dice que el fruto del Espíritu es paz, mansedumbre, pero dentro de toda ella, las 9 virtudes que dice que es mansedumbre, dominio propio. Si usted ve cómo pone el dominio lo pone como una de las virtudes del mismo espíritu, ¿verdad? Que gobierna al hombre para que el hombre pueda tener control absoluto. Y eso es lo que miramos. Cuando hablamos de la característica que tiene el dominio propio, estamos hablando de esto porque realmente es lo que queremos eh, tomar en cuenta de todo lo que pasó en este capítulo, ¿verdad? Dice, no es reprensión, sino dirección. O sea, no se trata de negar las emociones. Eso no se trata de que tú, por ejemplo, tengas el deseo de hacer algo y usted diga de que reprendo ese deseo. No, no se trata de reprender, amado. Cuando se habla de tener dominio propio en cuanto a lo que son los deseos, es, es guiarla bajo el poder del Espíritu Santo. O sea, que esas emociones que tú tienes de hacer cosas negativas, tú las utilizas para hacer cosas positivas. ¿Ok? No se trata de que tú lo reprendas, porque muchas veces se puede estar reprendiendo algo que realmente no existe ningún espíritu. Ahí usted lo que tiene, lo que necesita es tener control, dominio de todo lo que te está llevando a hacer. Entonces dice, no es debilidad, sino fuerza. Una fuerza como controlada. Una persona que tiene o que no tiene esa fuerza o que tiene mucha fuerza y usted dice, bueno, mis intenciones me llevan a hacer tal cosa. ¿Qué necesito? Necesito es no tener fuerza. No, lo que significa es controlar tu fuerza. Un hombre sin dominio propio es como una ciudad sin muro, dice Proverbio 25-28. Una ciudad hermosa, grande, pero cualquiera puede entrar, minarla, puede entrar, destruirla. Es parte del carácter de Cristo en nosotros. No se logra solo por fuerza humana, sino como un fruto del Espíritu. Bien, ahora, ¿qué pasa, mis amados? Luego de entender todo este contexto en cuanto a aquella virtud que se manifestó en David sobre el dominio propio, miramos que Saúl volvió de perseguir a los filisteos. Le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto en Gadi. Y tomando Saúl a 3,000 hombres escogidos de todo Israel. Escuche esto, David no está siendo perseguido por cualquier hombre, no está siendo perseguido por cualquier persona. Saúl escogió dentro de todo Israel o dentro de todo el ejército de Israel. ¿Sabe lo que hizo? Escogió hombre para salir a buscar a David y dice que escogió ¿cuánto? 3,000 hombres.
escogido de todo Israel. Y dice que fue en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Quiero explicar este punto acá. ¿Por qué? La cumbre de los peñascos de las cabras monteses, mis amados. Estamos hablando que las cabras de los montes habitaban en lugares muy altos dentro de ese desierto allá en Engadi donde estaba David. Eran lugares que esas cabras iban y habitaban en esos lugares porque los hombres que cazaban no podían acceder a esos lugares tan altos. Así es que fue a buscar a David y a sus hombres por dónde. Mire el odio y el rencor, la ira que tenía este hombre, que se atrevió a ir a donde estaban las cabras monteses, por los peñascos. Por ahí era un desierto lleno de piedras, amado, que esos hombres se maltrataron buscando a David, pero el odio que tenía este hombre por David era tan fuerte. Y dice, a pesar de los asuntos nacionales, la guerra contra los filisteos, Saúl priorizó su odio hacia David. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior nosotros vimos que cuando él salió a buscar a David, ¿sabe lo que pasó? Mientras él estaba cerca de encontrar a David en la ciudad anterior, dice la escritura que cuando él se estaba acercando, vino alguien y le hizo saber a Saúl que los filisteos estaban invadiendo la ciudad. Y él se devolvió, enfrentó a los filisteos y volvió a buscar a David. O sea, el hombre estaba empecinado o estaba ensoberbecido de encontrar a David para aniquilarlo. ¿Eh? Toma 3,000 hombres, una fuerza militar desproporcionada para perseguir a un solo hombre. Aunque dice un solo hombre, la escritura dice que él salió en busca de David y sus hombres, pero su interés no eran los hombres de David, su interés era David. Entonces, cuando dice una enseñanza que tiene esto, que cuando el corazón está lleno de odio, pierde el enfoque de lo importante. Saúl descuidó su reino por su obsesión personal, que era buscar a David. Mire, ahí yo le traje una foto para que usted vea el lugar a donde habitó David. Engadi significa fuente del chivo salvaje. Era un oasis en el desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Ahí yo le traje una imagen. Si usted mira la imagen que queda a la derecha, en la parte de arriba, usted mira el Mar Muerto, ¿verdad? Ahí, pero también puede ver ese oasis en medio de ese desierto donde cae agua. Allí allí fue donde David se escondió. Pero no solamente eso, mire la tercera imagen que queda a la izquierda. Esa imagen muestra cómo eran las piedras de ese lugar. Las cabras monteses se elevaban a esas zonas bien altas. Ellas podían cavar, podían subir ahí arriba por bueno, ese era su hábitat, ¿no? Entonces, ese era el lugar, mis amados. Entonces dice que estaba cerca del Mar Muerto, lugar de las cuevas, del terreno ideal para esconderse. En este capítulo ocurre en medio del exilio de David, cuando todavía no había sido coronado como rey, y depende totalmente de la provisión divina. O sea, David dependía totalmente del Señor. Ahora, ¿qué pasa? Llegó el momento donde David perdona a Saúl en la cueva. Dice, cuando llegó a un redil de ovejas. Déjeme ver, vamos a poner a alguien que me lea estos versículos, por favor, del 3 al 7. Del Amén. Dice, cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y Sí. David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva.
Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Ujú. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Wow. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es, porque es él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Amén. Tremendo, ¿eh? Cómo miramos aquí que dice que cuando él llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Dígame usted, ¿qué entiende usted cuando dice que David, cuando Saúl entró ahí para cubrir sus pies? ¿Qué entiende usted? Bueno, la cueva es para esconderse. para cubrir. Sí, Es, es como si fuera, eh, bueno, a veces lo interpretamos como cuando tú estás cansado de hacer un recorrido y ajá, quieres como, como desalojar y soltar los pies para sentir ok. como una flexibilidad, como que uno siente un alivio. Así lo veo yo, no sé si es real. Amén. Mire, es interesante este punto, mi amado. Creo que en otras ocasiones lo hemos hablado, pero lo vamos a repetir. Ustedes saben que cuando estamos leyendo la Biblia, siempre tenemos que ir al contexto. O sea, usted analiza la Biblia en la cultura, analícelo de manera cultural. Piense, busque, pregunte por qué y qué significa cubrirse los pies en este caso para los judíos. Dice, y se levantaron los hombres de David y dijeron, he aquí el día en que te dijo Jehová, ¿verdad? Y David se levantó calladamente y cortó la orilla del manto de Saúl. Mire, Saúl dice que él entró para Ah, cubrir sus sí. pies. Eso en hebreo, eso se le llama un eufemismo para hacer sus necesidades. Estamos hablando que eso Ah, significa en el contexto hebreo, cuando alguien iba a cubrir sus pies, era una manera de decir prudentemente, voy a hacer mis necesidades. Como nosotros oh, decimos, voy a hacer del número dos. O sea, si usted analiza, mira, yo le puse una foto. ujú. Saúl le dio deseo de hacer sus necesidades y fue a una cueva. Lo menos que él pensaba que en esa cueva estaba David. Y cuando él entra él está descuidado porque usted sabe cuando usted va a hacer sus necesidades, ¿verdad? Estaba Entonces, muy confiado. él estaba exactamente, o sea, lo que significa que David en esta ocasión tenía todo el derecho, el poder, la fuerza, la habilidad, la ventaja de poder aniquilarlo, de poderlo matar. Pero no solamente eso, David tiene la sugerencia de sus hombres guerreros que no se dan cuenta del pensamiento que tiene David. En un momento a David se llevó de ellos porque ellos le hablan y le dicen, mira, he aquí cómo Jehová ha entregado a tu enemigo como lo había prometido. Y el hombre al estar descubierto y estar así, dice las escrituras, que David entonces se acerca y corta el manto de Saúl. Entonces, aquí hay varios significados. Lo primero es que cuando él entra a cubrir sus pies, fue a hacer sus necesidades. Segundo, cuando David decide cortarle el manto, esto representa la autoridad real. Si alguien me puede buscar, por favor,
Primero de Samuel capítulo 15 y me lea esos 3 versículos para que usted entienda qué significaba el manto. El mismo texto lo explica, por favor. Primera de ¿15 qué? Samuel 15. Primero de Samuel capítulo 15, versículo 27 hasta el 28, por favor. Amén. Sí. 27, 20. Amén. Amén. Sí. Y volviéndose, ándale. Ujú. Sí, ahí. Lea, hermano, lea. Devolviéndose Samuel. Dice, Léalo, por favor, desde el 26, desde el 26. El 26. Ujú. ya, amén. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado, para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Excelente. Exactamente. Usted está mirando. En ese momento que Saúl decidió desobedecer, dice la escritura que volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Y ahí mismo, cuando le rasgó el manto, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino. O sea, un rey no podía tener el manto de su vestido cortado ni rasgado. Y si esto sucedía porque alguien de su enemigo estaba muy cerca de él y había decidido cortarle el manto. Así que Saúl pierde la autoridad. David conocía esto y lo que él hace es que le corta el manto a David. Esto es algo espiritual y también algo que se manifestó al instante, porque eso es lo que Saúl reconoce después. Cuando Saúl al final, él reconoce, que lo vamos a ver ahorita, que Dios había tomado a David y lo había escogido como rey, es precisamente porque David le había mostrado a él el, el manto. Mira, yo estuve cerca de ti y no te maté, pero corté tu autoridad. Entonces, David también lo reconoce a él como el Mesías. Dice, David reconoce que aunque Saúl es injusto, sigue siendo el ungido del Señor. Así que David ejerció ¿qué? Dominio propio. Si usted se fija, él ahí podía aniquilarlo, él ahí lo podía matar, pero él tuvo control de sus emociones, tuvo control de sus intenciones, de su fuerza. Ahorita decíamos que tener dominio propio no es una fuerza exterior, es una fuerza interior. Independientemente que David tenía a sus seguidores a su alrededor, él adentro tenía una fuerza llamada dominio propio que le permitió tener templanza. No le dijo lo que le tenía que decir, no le hizo lo que le podía hacer. Óigame, pudo quitarle la vida y ni siquiera con palabras ofendió al ungido. Mire, es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, aprendamos esta acción de David. Ahora, esto no se puede tener sin el dominio propio, sin esa fuerza interior que te domina, que te controla todas las emociones y los deseos. Muchas veces queremos hacer muchas cosas y eso que nosotros queremos hacer, si ejercemos el dominio propio, lo podemos controlar. David tuvo dominio propio en ese momento. Ahora, en el tercer punto dice que David se justifica ante Saúl. ¿Quién me lee esos versículos, por favor? Del 8 al 15. Del 8 al 15. Del mismo 24. Ok. Lo voy a leer en la Biblia porque ahí yo no lo veo bien, hermano. Está Espérenme. bien, sí. También. Ah, bueno. Lea, hermana, si quiere.
Pues, Usted lo tiene, el que lo amén, tenga. amén, amén. Amén, amén. Del 8 al 15, Ajá, bendito Dios. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi señor el rey. Y exacto. cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Amén. Párelo ahí, espérese. Mire esta Amén. acción de David. Mire lo que pasa. Dice que David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor y rey. Mire a ver si este hombre está ejerciendo dominio. Aún él está ejerciendo dominio, ¿sabe de qué? De sus emociones, de su pensamiento. Él podía haberle dicho cuántas palabras le pudo haber dicho. ¿Por qué tú me quieres matar a mí? Mira, y oye cómo lo saluda, mi señor, mi rey. Y dice que cuando Saúl se mira hacia atrás, ¿tú sabes cómo miró a David? Inclinado con su rostro en la tierra. Aleluya. Mire un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios es aquel que puede ejercer dominio propio. Y esto es importante porque lo que llevó a David a ser reconocido por el rey posteriormente es precisamente esta acción que estamos mirando, que no sucede en otro capítulo. Es aquí que sucede. Sígalo leyendo. Y dijo David a Saúl. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes la palabra de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí, ha visto hoy tus ojos como Jehová ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y Ok, me dijeron, páralo ahí, páralo ahí. Entonces, fíjese ahí que vamos a ir analizándolo. Mira cómo le dice, ¿por qué tú estás oyendo las palabras de aquellos que están diciendo que yo procuro tu mal? Pero mira de qué manera él lo hace. Primero, se lo llama, lo reconoce como su rey. Segundo, se postra en tierra. Y como tercero, entonces lo cuestiona. Pero él hace un cuestionamiento, ¿verdad? Justificándose ahí mismo. Mira, ¿cómo va a ser que tú estás escuchando a aquella gente que están diciendo que yo te quiero matar, que yo quiero mal para ti? He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto en mis manos aquí en la cueva, donde no hay nadie. Tú estabas en una cueva donde yo te podía haber matado y ni siquiera tu gente se iban a dar cuenta. Exacto, aleluya. Siga, mi amada. Y Entonces, he aquí, ha visto hoy tus ojos como Jehová ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron perdón, y me me dijeron que dijeron, te matase. sí, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Está bien, déjalo hasta ahí ya. Gracias, mi amada. Usted está mirando Aleluya. cómo él le dijo. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos. Y mira, y dice, y me dijeron que te matase. Óigame, oiga. A David le dicen, y él le dice, a mí me dijeron, mátalo. Porque, dice, pero te perdoné. Cuando usted está mirando eso, yo te perdoné. ¿Sabe lo que pasó ahí? David también ejerció el dominio propio porque sus seguidores, la gente que estaban con él, sus hombres de guerra, le dijeron, mátalo. Imagínese, si él no tiene dominio propio, él lo mata. Él le dijo, en vez de matarte, te perdoné, porque yo dije, yo no voy a extender mi mano contra mi Señor. No voy a levantar mi mano contra el hombre que Dios ungió. Eres el ungido de Jehová. David sabía que Samuel lo había ungido a él. Pero mientras él estaba vivo, él dijo, yo no voy a extender mi mano. No lo voy a hacer. Voy a respetar el manto. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues
y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Entonces ahí vemos cómo David se justifica delante de él, pero una justificación con razón, ¿verdad? Porque David no quería matarlo, él tuvo que demostrarlo. Y todo eso cayó en el corazón de este hombre. Y dice, no quise, dice, y no te maté, conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas, oiga lo que le dice, sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti, Jehová. Él está diciendo, óyeme, he decidido tomar el dominio propio para yo controlar todas mis emociones, todo lo que yo quiero hacer, todo lo que se me dio la autoridad para hacer, y prefiero que sea Jehová que juzgue entre tú y yo. Jehová sea el que me vengue de ti. Y él cede a Jehová, pudiendo ejercer su derecho, él le cede a Jehová. Jehová, sé tú, domina tú, controla tú, juzga tú, tú eres el verdadero juez. Y dice, pero mi mano no será contra ti. Usted mira todavía cómo él al final sigue ejerciendo el dominio propio, diciendo, aunque Jehová te me puso ahí, fue Jehová que me puso ahí, pero yo he decidido no poner mi mano contra ti, como dice el proverbio de los antiguos. Es primera vez que David toma uno de los proverbios para hablarle, y precisamente a un rey, y dice, como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. David está diciendo, mi amado, la impiedad sale de los impíos. Yo no soy ningún impío. Yo no voy a levantar mi mano contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigue, a un perro muerto, a una pulga. Jehová pues será el juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea, sustente mi causa y me defienda de tu mano. ¡Wow! ¡Wow! Mire esa imagen que yo le puse ahí del texto, cuando él agarra el manto. Dice, porque oye la palabra de lo que dice. Mira, dice la explicación, David muestra respeto llamando a Saúl mi señor y rey, presenta evidencia de su inocencia mostrando el borde del manto, deja claro que aunque tuvo la oportunidad de matarlo, su conciencia y temor a Dios se lo impidieron. Usa un proverbio antiguo para confirmar su integridad. De los impíos saldrá la impiedad. Eso era dentro de todos los sabios que existían en los tiempos de David. Habían personas que daban unos proverbios, ¿verdad? Y eso se manejaba, y él acude a ese proverbio. Dice la aplicación, no basta con ser inocente, también hay que mostrar sabiduría en cómo enfrentamos la injusticia. David no usa la violencia para justificar su derecho al trono, sino que usa el dominio propio. El último punto, mis amados, el último punto es la respuesta y el reconocimiento de Saúl. Otra persona que quiera leer esos versículos, por favor, del 16 al 22. Amén. Del 16 al 20. Dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Parece ahí mismo. Usted lo vaya haciendo junto conmigo. Óigame, después que David se detiene y termina de hablar, es como que Saúl volvió en sí. Óigame. Es como que volvió en sí, es como que si estuviera hipnotizado, es como que si estuviera endemoniado, es como que su espíritu estaba esclavizado, y él empieza a preguntarse, ¿no es esta la voz tuya? Oye, como dice, hijo mío David. Pero él le está hablando del hombre que le estaba buscando para matar con 3,000 hombres.
Y ahora era su hijo. Y ahora mira cómo lo reconoce como su hijo. Usted se da cuenta, mi amado, que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Mm? David tuvo el dominio propio para no accionar contra este hombre. Mira cómo él le dice, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? ¿Y qué más dice mi hermana? Y Y alzó, alzó Saúl su voz y lloró. wow, usted se fija. Pero ¿qué fue lo que hizo que Saúl llorara? Ver la ¿Qué forma que, hizo? ver ¿Eh? la forma que David El se mismo portó con él. Espíritu Santo trató con él. Sí, pero aparte del Espíritu La Santo, ¿qué actitud de hizo David, David? la actitud de David con él. Actitud, claro. Exacto. Tuvo dominio propio de todo lo que él podía hacer. Saúl se dio cuenta. Mira, lo primero que le enseña el manto, cortado. Segundo, él sabía que estaba haciendo su necesidad. Él dice, si él me cortó el manto en el momento que yo estaba ahí, él me pudo haber matado. ¡Wow! Y yo ando buscando para matarlo y mira lo que él hizo. Amén, amén, Es que hermano. él entró en Yes. conciencia. Él Entró dijo, en oye, conciencia. este hombre está dirigido, viene dirigido por el de lo alto. Usted se Porque que fija, él pudo quitarme la vida. las Amén, acciones amén. nuestras Y pueden hacer sigamos ahí. cambiar al hombre más rudo, más bravo, al que te está buscando para matarte, para aniquilarte. Tus acciones, mis amados, pueden Tremendo. provocar que ese hombre cambie, que ese espíritu que lo tiene amarrado, que lo tiene poseído. Santo. Óigame, Y, amén, Fuerte. amén. puede hacer Ahí libre. también miramos más adelantico lo que dice, que él Camancio, que pagó, taraba- amén, ¿Cómo, mi hermano? que ahí más adelante dice, que él pagó el mal que Saúl intentó hacerle con el bien. Exacto. Entonces, una palabra muy Sí. clave ahí. Sígale. Contrarrestar el mal con el bien. No Sí. manda Ujú. Jesucristo. Ajá. Amén. Yo Y también estaba, dijo a David, perdón. Yo, Perdón, ¿iba a decir algo, hermano? sí, yo estaba buscando también el significado de lo que es la cortadura del manto y prácticamente es, David ahí le está demostrando a Saúl que le está quitando el trono. Exacto. Prácticamente ese es el símbolo Sí. que es correspondiente a eso. Prácticamente le está diciendo, con este acto que estoy haciendo, Le quité el trono. Dios, exacto, Dios te está quitando a ti y me está colocando en ese lugar. Pero él no se lo dice, él No, simplemente, él no se lo dice porque él sabe que Dios es el que lo va a hacer. él está Entonces, ejerciendo el dominio propio. Él está exactamente, controlando todas sus emociones, lo que él podía hacer, lo que podía decir, y está quieto. Y él dice, exactamente. Jehová sea el que lo haga. Jehová sea el que lo haga. Es maravilloso. Tremendo. Estoy analizando, mis hermanos, perdón que opine, cómo David, de una forma verdaderamente extraordinaria, esto me tocó a mí bastante, cómo accionó aquí, en esta ocasión, Mm, a diferencia de cuando tomó la mujer que no era suya. exactamente. Bendito. Siga leyendo, mi amada. y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has Ah, pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. oye, mira, la acción de David ahora provoca que el rey que andaba buscando a David reconozca a David como un hombre justo, pero no como cualquiera, no, él decía más que yo. Siga. Sí. Amén. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Wow, Porque ¿quién wow. hallará a su enemigo y no lo dejará, y lo dejará ir sano y salvo? Jehová. Espérese. Oiga lo que él dice. ¿Quién hallará a su enemigo y lo va a dejar ir sano y salvo? ¿Usted sabe lo que él estaba diciendo? Mira, si yo te hubiera encontrado como tú me encontraste a mí, yo no te dejo salir ni sano ni salvo. Tú estuvieras muerto. Jamás, jamás. Él está expresando lo que él hubiese hecho si hubiera sido él. Sí. ¿Sigue? Lo que empezamos diciendo desde el inicio, hermano, que usted no permitió hablar. Ujú. Sí, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. sí. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar,
y el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Ok. Entonces, Espérese, ujú. espérese, para que la hagamos juntos. Oiga esto, ya este es el Ahí último. hubo eco. Oiga eso. Y ahora como yo entiendo, mire esto, mi amado. ¿Qué fue lo que oiga la acción de David hace que el hombre entienda lo que ni su hijo le pudo enseñar al papá? Oiga, y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Y estable. Wow. Él Dos está, reconocimientos. óyeme, acabó de reconocer ahí mismo, dijo, wow, el reino que tú vas a tener va a ser, no va a ser como el que yo tengo, va a ser un reino firme, un reino estable, nadie se va a levantar contra ti, tu reino va a continuar, tus hijos seguirán reinando cuando tú mueras, no va a ser como yo, que yo ahora voy a morir y sé que mi hijo no va a reinar porque quien va a tomar el reino eres tú, mi dinastía se acabó, o sea, todo eso es lo que él está considerando. ¿Usted se fija? Y Amén. todo porque Amén. David tuvo dominio propio, pudo controlar todas sus emociones en un momento determinado. No fue con guerra, no fue a palo, no fue peleando, no fue con sus hombres de guerra. Fue que simplemente él tomó la acción de controlar todo el poder que él tenía en el momento determinado para aniquilar a Saúl. Siga leyendo, mi amada. Amén. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Amén. Amado, uno de los textos clave. Sí. Hermano Jorge, en la parte donde después que usted mandó a Nina a continuar, le decía que ahí surgieron dos cosas que usted mencionó, una que fue el reconocimiento de cómo venía a ser desarrollado el gobierno de David Ujú. en esta nación. Y también fue que lo bendijo al principio. Eh, que lo Dos bendiga. palabras que salieron de la boca de Saúl, sí, porque le dijo que el Señor, la palabra que él utilizó para con David, en base a que el Señor estableciera, ¿verdad? Ah, Oh, ok, cuando lo, él le dice, y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. No, ese no. Oh, antes. ok, dice, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová que no destruirá mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Era eso, mi amada. Sí. Bien, entonces Pero dice, ok, continúe, siga. Está no, si antes. usted quiere decir algo, dígame. No, No, la no, palabra cuando me referí que lo bendigo está antes. Lo que pasa es que no recuerdo el versículo, pero está en lo que Nina leyó al principio, pero está ahí la palabra. Ok, el texto completo, por ejemplo, dice, y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David, más justo eres tú que yo, Amén. que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Y ahora como yo entiendo que tú has de reinar y que
el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Júrame pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. No veo en la parte que usted dice, mi amada. Hermano, Dame- un puntico de que puedo. Dice aquí en el versículo 4 dice, entonces David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con... Con algo como te pareciere. Ujú. Ajá, yo pienso que ahí también pudo tener discernimiento David y dominio a la vez. Sí, claro, porque ellos no solamente le dijeron que, o sea, no solamente le mostraron lo que Jehová había hecho, sino que también lo incitaron a él para que lo haga. Claro, entonces sí, eso estaba viendo que él solamente no había tenido dominio, sino también había discernido, porque él lo podía haber matado, porque Dios, Jehová lo que dice aquí, que dijo, haga con él lo que a ti te pareciere, ¿me Exacto, entiendes? así mismo. Entonces pudo discernir bien ese punto también. Amén. Tenía una mano levantada de la hermana Martica. Sí, Amén. Solamente quería llevar el punto del hecho de que en el versículo cuando Saúl está reconociendo que Dios le está entregando prácticamente el reinado a David. Ujú. Es Ujú. una pregunta más que todo. Mi pregunta ¿es consciente Saúl en este momento, a este punto, de que David es el sucesor de él como rey? ¿O Eh, lo que está hablando lo está hablando proféticamente, tal vez guiado por el Espíritu Santo, o sea, mi pregunta ¿es realmente él consciente de lo que él mismo está diciendo? Sí, muy buena pregunta, mi amada. En ese momento, Amén. Saúl no estaba profetizando porque el hombre en ese tiempo solo profetizaba cuando el Espíritu de Dios venía sobre ellos, sobre él. Entonces, aunque él era el rey, ya el Espíritu de Dios se había apartado de él y estaba en David. Entonces, lo que él se da cuenta es de todo lo acontecido. Número uno, el borde del manto. Cuando él ve que le corta el manto, eso, mi amado, en la cultura era una evidencia de que tú habías sido cortado ya. Lo único que se esperaba era la toma de la posesión. Por eso que él lo reconoce y le dice, yo sé que Jehová ha de entregar en ti un reino firme y estable. ¿Por qué? Porque si no reinaba el hijo de él, ¿verdad? Entonces ya el reinado de él se acababa. Ya la dinastía terminaba en él precisamente. ¿Cuál es siempre el propósito de un rey? El propósito de un rey es tener un hijo varón. ¿Para qué? Para que la dinastía continúe. Por eso en los capítulos anteriores que nosotros vimos como el rey Saúl le dijo a Jonatán, hijo de la perversa. ¿Por qué él le hablaba de esa manera? Él le estaba diciendo, tú no entiendes que mientras ese hombre siga vivo, tú nunca vas a poder pisar el reino. Saúl sabía desde antemano que Dios le había entregado a él el reino. Y no solamente eso, sabía que todo el pueblo estaba con él. Todo el pueblo quería a David. Nadie podía hacerle como decimos, un golpe, ¿cómo decimos nosotros? Un golpe de estado. Golpe de estado. un golpe de estado. Ajá, porque él era el rey, amado. Eso no es como un asunto de que aquí, que un presidente, una cosa, no. Él era el rey. Solo la muerte es lo que podía terminar con el reinado. Mientras el rey está vivo, mientras ese hombre como rey está vivo, ese hombre sigue siendo rey. Por eso Y más nosotros, que, perdón, y más que todo, yo creo que ahí lo que más influye sobre él es
como su egoísmo o de pronto su soberbia Sí, a no entregar el trono. Él exacto. sabía que ya David ha sido el elegido, pero él no quería entregar el No lo trono. quería entregar porque nosotros sabemos que en el capítulo 26 él lo sigue persiguiendo todavía. Después de eso, el demonio se le entra de Correcto, nuevo. correcto. Sí. Amén. Dice, texto clave, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Usted se fija, él acaba de reconocer que él a David le estaba pagando mal. Él dijo, yo acabo de reconocer que realmente tú no has hecho nada malo. ¿Eh? Al contrario, el bien que tú has hecho, yo te lo he pagado con mal. Mira cómo estoy aquí con 3,000 hombres buscando para matarte. Y tú solo me encontraste y no me mataste. ¿Mm? Así que Saúl se quebranta momentáneamente y llora. Reconoce la justicia de David y su futuro como rey. Eso es lo que él hace. Le hace jurar que no exterminará a su descendencia, algo común en un nuevo rey que tomaba el trono. Y eso se hacía en el Oriente Antiguo, cuando una nueva dinastía asumía el trono, era común que mataran a todos los descendientes del rey anterior para evitar reclamo futuro. Y por eso Saúl lo que tiene miedo es que David tome el reinado y David salga y mate a toda la descendencia, a toda la gente que él había creado, toda su familia. Eso es lo que él tenía miedo. Así que la integridad puede tocar el corazón más endurecido. David, a través de ser íntegro y ser un hombre con dominio propio, pudo tocar con sus acciones un corazón que estaba totalmente ensoberbecido para matar a David. El perdón genuino trae convicción, aunque no siempre un cambio permanente, porque Saúl después lo volvió a perseguir. Pero Usted dice a Saúl, para matar a Saúl, usted quiso para decir, matar a ¿no? Saúl, sí, exacto. Y discúlpeme por interrumpirlo, siervo. Significa que por ley a David le tocaba matar a todos a La todos los descendencia, servidores, a la todo lo que tenía descendencia que de ver con Saúl. Saúl para que no hubiese reclamo alguno después, luego que él tenga el reinado. Exactamente. Eso era, bueno, no era como que él lo tenía que hacer, sino que era común en el Oriente Medio, ¿verdad? Ujú. En ese tiempo, si un rey diferente que no salió, vamos a suponer, no fue el hijo que reinó, sino que vino otro y tomó el poder, tomó ese reinado, tomó la dinastía, él agarraba y eliminaba a todos los descendientes del rey para que nadie vuelva ahora a reclamar el reinado del que ya murió, ¿no? Eso era lo que se hacía comúnmente. Entonces, él tenía miedo que David hiciera eso. Porque Pero recuérdate si que eso era para, común porque él tenía miedo. él tenía miedo, mi amada, porque eso es algo normal, que un reino nuevo lo haga. Ujú. Históricamente pasaban en los demás reinos. O sea, vamos a suponer, en la tierra donde ellos estaban, que era ahí en Canaán, todos los reinos que habían, si un rey llegaba y tomaba la posesión, ese rey agarraba y salía y mataba a todos los demás. De Es hecho, como Ma- en la vida animal es así. El león cuando toma el reino dice que mata a todos los cachorros, ¿no? Del otro rey. bueno, pero eso Hermano, lo podemos mirar directamente cuando Dios le dice al pueblo de Israel que tomara posesión de la tierra. ¿Qué es lo que Dios le decía? Que tenía que Ujú. matar también a todos Todo. los... ¿Por qué? Ujú. Porque si ellos dejaban vivo, de hecho, muchos de ellos, como los amalecitas y un sinnúmero que después los mismos filisteos que se quedaron ahí, Amalek, toda esa gente le sirvieron a Israel como estrago. ¿Sabe por qué? Porque ellos dejaron gente viva. De Sí, hecho, el mismo Saúl hizo sí. eso y fue David que después es que termina con todo lo amalecita. Por eso mismo. ujú. Ellos siempre salen, se quedan con esa ira, Porque con es que ese siempre rencor, sale, ajá, y ese siempre lo rencor, que se vienen preparan. subiendo. Hay Exacto, ellos un siempre, hay un rencor para la venganza. exacto. Hermano, Siempre hay un ahí, rencor oculto. Ujú.
Hermano Ahí también, Jorge, Sí. ¿me escucha? Ah, Cuando yo me refería ahorita en el texto del versículo 20, la palabra que yo le dije que al mismo tiempo yo podía entender que Saúl reconocía y bendecía a David, era en el versículo 19, que oh, dice, ¿por qué quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por ah, lo que ha hecho en este día, en lo que, perdón, por lo que en este día has hecho conmigo. wow, es tremendo ese punto, mi amada, porque él como rey, independientemente que la unción no estaba como en él, pero David lo reconocía como el ungido de Jehová Amén. y él lo bendijo ahí. Él le dijo, sí, tienes Sí, razón. Él le dijo, Jehová te pague con bien por lo que sí. en este día has hecho conmigo. Amén. Tremendo, tremendo punto, mi amada. Gracias por traer. esa, esa sumisión también me hace acuerdo a la sumisión de Jacob frente a Esaú. Ajá, también. También Amén. es un punto que refleja ahí también. Amén. Mis amados, como conclusión de esta enseñanza, Samuel capítulo 24 es una joya de sabiduría. Es una joya de sabiduría. Es una joya de integridad y paciencia en medio de la injusticia. Eso es importante que nosotros podemos mirar en este capítulo, porque David no se apresura a tomar lo que Dios le prometió. Dios le dijo, el reino es tuyo, entonces se recuerda, pero él no se apresuró, sino que esperó el tiempo perfecto, mi amado. Este capítulo nos enseña tres cosas muy importantes. Número uno, que no debemos de tomar venganza, aunque tengamos el poder para hacerlo. ¿Ok? Aleluya. Que el respeto por las autoridades, incluso las injustas, revela nuestra sujeción a Dios. Cuando usted respeta la autoridad, no significa, amado, que usted Claro. está humillándose delante de esa persona. Lo que Amén. significa es que usted está sujeto a Dios, porque dice la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios. Cuando usted se somete a alguien que es su autoridad en ese momento, usted se está sometiendo a Dios. Amén. Porque esa autoridad la Amén. puso Dios. Y como último punto, la verdadera victoria es moral y espiritual, no solo física y política. David pudo haber utilizado la fuerza física, la violencia, pudo haber utilizado la misma política, ¿verdad? La fuerza que tenía de sus hombres para él ganar la victoria, mas sin embargo, él decidió irse por lo moral y por lo espiritual. Dijo, líbrame Jehová de poner mi mano contra el ungido de Jehová. Amado, tengo algunas preguntitas brevemente que quiero hacer. Eh, yo tomé los minutos que ustedes tomaron mío para al principio, así que los minutos son de ustedes. Caramba, dice, ¿por qué David no mató a Saúl cuando tuvo la oportunidad en la cueva de Engadi? Porque él Que tuvo tuvo Aprendió, dominio el dominio propio. propio y tuvo el aprendió, discernimiento de la palabra. mostró, Mm. mostró dominio propio. Dominio propio. Amén, así mismo, tuvo dominio propio, respetando la autoridad delegada por Dios. Saúl, aunque era injusto, seguía siendo el ungido del Señor. David temía a Dios más que los hombres y no quiso tomar venganza por su propia mano. Es interesante. Amén. ¿Qué significado tenía cortar el manto de Saúl y por qué David se sintió culpable después? ¿Verdad? Ese Un punto. Significaba significado que él iba a ser que Dios le estaba entregando a él Pero el, el el reino. trono.
El El trono. reino, exactamente. ¿Y por qué David se Uno sintió culpable después? Eso no lo hablamos. Tiene, no, tiene, tiene razón. nunca, No, nunca hubo no culpabilidad. lo detallé. Tienes razón, no lo detallé. Sí, Hermana Diana sí. Díaz, lo voy a decir. Hermana Diana Díaz, tiene la mano levantada. Amén, amén, hermano. Yo pienso que Saúl debe en ese momento haberse recordado de cuando se quedó con el trozo de la túnica de Samuel, ¿verdad? Cuando Samuel le reprendió a Saúl por la dureza de su corazón y la desobediencia. Yo creo que en ese momento tuvo que llevar a mente ese acontecimiento, hermano. Ujú. Amén. Amén. Así es. Amén. Gracias, hermana, por el aporte. El hermano Jamison tiene razón. No di la explicación de ese punto. Ujú. Eso indica que están pendientes. Eso es. Dice, Sí, el manto representaba la autoridad real. Eso representaba el manto. Así que cortarlo simbolizaba que el reino sería quitado a Saúl. Ahora, cuando dice la Biblia que él se sintió culpable, déjame buscar el versículo que ahora mismo no me recuerdo. Porque aún no, y razón. Dice que él se sintió Se culpable. turbó, se ¿Eh? turbó. Sí, léalo. Usted lo tiene ahí el versículo, que no lo veo. No, no lo tengo, mi hermano, pero recuerdo que el verso dice que él se turbó. Ajá, míralo ahí, el versículo 5 dice, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Entonces, la pregunta es, ¿por qué David se sintió culpable después? ¿Por qué? Porque había cortado el manto. Amén. Excelente. Ok. David se sintió culpable porque aunque no hirió a Saúl, tocó el con toda símbolo de la Sí. autoridad. autoridad de él. Indirectamente él estaba diciendo que él tenía la autoridad. Exactamente. Indirectamente. Indirectamente, Sí, porque eso era una amén. ley, amado. Cortarle el borde del manto a un rey, eso era quitarle la autoridad. Entonces, Es que probablemente David no fue con esa intención. David no quería hacer eso y fue sin querer. Por eso él es que, estaba arrepentido y se No, sentía mal. no pensó en eso antes de cortarlo. exactamente. Es que No, lo que no, solo quería hermana, mostrar, No fue solo sin que querer, porque él sabía lo que to- estaba haciendo, porque él no le iba, él todo podía lo cortarle una contrario, manga, él le no, podía todo lo, cortar otra cosa y no el no, borde. lo que pasa podía ser también que él quería mostrarle a Saúl que él no lo Que no le quería quería matar. hacer daño, que no le Claro, quería hacer daño. dice, La entonces idea fue él hizo mostrarle que si él eso. hubiese querido matarlo, él lo mata porque estaba cerquita de él, Exactamente. porque sí, para tú Claro, cortarle el manto, Mm. que es una pertenencia personal, era una muestra de que, mira, yo estuve cerca, si hubiese querido te mato sin tú darte cuenta y no lo hice. ¿Qué prueba claro. hay de que yo, si Estuve tan hubiese querido cerca. matarte, te mato? Míralo ahí, te El corté el manto, borde y claro. ni cuenta te diste. O sea, Dios te Ujú. entregó en mi mano. Ujú. Dios te puso donde yo te viera, entonces si yo hubiese querido te mato y no lo hizo, sin embargo, tú has buscado mi muerte sin causa ninguna y tú no me has matado porque Dios no lo ha permitido. O sea, eso fue como indirectamente lo que él quiso decir. Ahora, después fue como, digo yo, que él cayó como en cuenta el significado real de cortarle el manto y Sí, se daba a entender básicamente lo que él nunca en su vida quiso hacer o en ese momento David quiso hacer. No sé si me da a entender. sí, claro, claro. Así mismo es. Claro. Dice, tocó el símbolo de su autoridad, lo que para él significaba haber faltado el respeto al ungido de Dios. Eso es muy importante. porque él Ahora, lo declaró antes. sí, Dijo, libre de Jehová de poner mis manos sobre el el- ungido de Jehová. Y entonces, al final, cuando él tocó su manto, que lo cortó, él tocó el la ungido de Jehová. autoridad del rey. Exacto. Sí. Tocó la autoridad del rey. Ahora, ¿qué nos enseña este capítulo sobre el verdadero liderazgo, mis amados? Oh, Nos enseña que debemos de tener Dominio. dominio propio Amén. en todo tiempo. Amén. Amén. El que No no tiene importando, dominio propio no puede ser un líder. no, y la Biblia en Santiago no habla también, no solamente del dominio propio, dice en la Biblia, en Santiago, él da la recomendación que el que logra refrenar su lengua Sí.
Dice Sí, Santiago que tiene gran poder porque todavía ese pequeñito órgano no se ha podido controlar. Así Porque mismo. Amén, muchas amén. veces tú no haces acciones, pero tu Biblia, ego Mari, sí, se desata y crea un caos. También esta enseñanza sí, nos muestra que, a pesar de todo, mire, sabemos que como existe el mal, existe el bien. Y muchas veces el enemigo se va a oponer para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Y el enemigo va a usar personas para hacer piedra de tropiezo para que avancemos en Cristo, porque el objetivo de Satanás, el Señor lo reprenda, es que nosotros, nuestras almas se pierdan. O sea, a Satanás sí, el Señor lo reprenda, lo que a él le importa es que no nos salvemos, que nuestras almas se pierdan, porque él no tiene redención ya. Entonces, ¿qué nos muestra, o sea, lo que yo puedo notar en esta enseñanza? Que a pesar de todo, de que en el camino van a haber personas que nos puedan hacer daño, tanto verbal como físicamente con sus hechos, todavía a nosotros se nos dé la oportunidad de dañar o defendernos, que no lo hagamos, que Dios pelea por nosotros. Exactamente. Porque eso fue lo que pasó con David. Saúl buscó la forma de destruir a David, de matarlo, pero Dios se vio la oportunidad y David no dijo, de que, no, mira, Dios me lo puso ahí, ahora mismo le voy a dar para abajo. Entonces, ni se estaba alegrando tampoco, al contrario, David sentía dolor y sentía dolor y tristeza porque él también amaba a Saúl. Entonces, así mismo nosotros, que aunque se nos dé la oportunidad de hablar mal de cualquier hermano o accionar o de cualquier persona, de accionar en defensa, que no lo hagamos, porque cuando Dios lo hace bien. Y cuando Dios lo hace, nadie puede cuestionar a Dios. Ahora, a veces nosotros queremos ayudar a Dios y empeoramos la situación. Amén. Y Dice, eso fue lo hermano, una pregunta, que... ajá. porque en base a todo lo expuesto ya y explicado, la hermana María trae un punto donde yo he escuchado y a mí misma se me ha dicho en lo personal que uno no puede salir corriendo del proceso. Entonces, David salvaguardó su vida de aquel ataque del maligno, utilizando al rey para destruirlo, fue huyendo, Sí, pero es bueno con... fue eh, huyendo eh, en el sentido de que él tuvo que buscar guarida para ocultarse de los ojos del maligno. sí, pero usted sabe Entonces que yo ese punto, quiero decirle ahí brevemente, David no quiere pelear con el rey, recuérdese. Él, No. él no quiere pelear con una autoridad. David sabía que tenía el poder de Dios, sabía que Dios, dígame, que Dios estaba con él. Él tenía hombres que podían pelear, que estaban dispuestos a morir por él, pero él dijo, yo no voy a pelear con el rey. Contra el ungido. No voy a, dígame, porque si él enfrentaba al rey, tú sabes lo que era tratar de matarlo. Entonces, él dijo, sí, yo no voy a pelear. Y la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que huir de la tentación. Una cosa Claro. es, David, si no corría de ahí, él podía caer en la tentación de pelear con el rey. ¿Era David o Saúl si él se quedaba? Exacto. Hermana Diana. Amén, amén, hermano. Sí, lo que decían ahí, hermano, solamente quería agregar algo más, que es esperar el tiempo con el Señor, mi hermano. Esto nos deja como la importancia de esperar en el tiempo de Dios, ¿verdad? Incluso cuando se siente la necesidad de tomar acciones por nuestra propia cuenta. Sí. No estoy segura en el versículo que dice, he aquí que te entrego a tu enemigo, porque yo pienso que si el verso lo dice que David clamaba, no es creo, un salmo, creo que es hermano. el 4, está entre el 4 y el 7, mi hermano, que dice, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, que eso es lo que David clamaba, y lo harás con él como, y lo harás con él como te pareciere. Entonces yo pienso, mi hermano, que él trajo a mente este clamor que él hacía a Dios, ¿verdad? De que también hiciera justicia por él. ¿Verdad? ¿Es en el 4 mi hermano, o en Sí, el no, mire, 5? el versículo 4, lo que está hablando, lo que están hablando ahí son los seguidores de David, los hombres de David.
ellos son los que le dicen a David, por ejemplo, él le dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y hará con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto a Saúl. O sea, David, independientemente que no quería hacerlo, cuando él corta el manto es precisamente porque los hombres de él le recuerdan que Dios le había dicho que él le iba a entregar a su enemigo en su mano. Entonces, Enchinchadores. ellos identificaron esa escena de Saúl como la palabra que Dios le había dado a David como el cumplimiento. Entonces David agarra y dice, ok, no lo voy a matar, pero le voy a cortar el manto. Entonces cuando él le corta el manto significa como te quité la autoridad. Y luego se lo muestra desde lejos y le hace saber que él lo pudo haber matado, pero él mismo decidió no matarlo, aunque sus hombres le habían dicho, mátalo. Ve, por eso es que después él al final siente remordimiento, se siente mal y se sintió triste porque él no lo hizo porque quiso, sino que aunque él tuvo dominio propio para no matarlo, pero la influencia de los hombres de él lo llevaron a cortarle el manto al rey. Entonces, quienes declaran esta palabra no es David, sino los hombres de David. Amén, amén, hermano. Gracias por la corrección. Amén. Gloria a Dios. Amados, ¿qué nos enseña este capítulo sobre el verdadero liderazgo? Que el verdadero líder no se impone con violencia, sino que espera el tiempo de Dios. El liderazgo, según el corazón de Dios, implica integridad. Un hombre con dominio propio y que tiene fe y espera que Dios juzgue con justicia. Amén. Ahí se enfoca. Con humildad y sabiduría, mi hermano. Exactamente. Ya estoy terminando con las preguntas. ¿Cuál fue la reacción de Saúl al enterarse de lo que David hizo? ¿Cuál fue la reacción de él? ¿Cómo reaccionó Saúl cuando se enteró de lo que hizo? Reconoció que en este hombre había un gran corazón. Partido en dos, se puso a llorar. Se le quitó la ceguera espiritual. Se le quitó En la el 17, mi hermano, y dijo, amén, mi hermano. Más justo eres tú que yo. Sí, exactamente. Dice, lloró, reconoció que David era más justo que él y confesó que David sería rey. Le pidió a David que no destruya su descendencia. Sin embargo, su remordimiento no se convirtió en un cambio permanente de conducta porque sabemos que después él lo sigue persiguiendo. Aleluya. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. Por ejemplo, a él le pasó lo mismo que le pasó a Judas. Judas sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Saúl no se arrepintió. Saúl tuvo remordimiento y lloró y dijo, wow, es lo que le dolió, que David era más justo que él. Y dijo, wow. Santo, de palabra, una palabra que yo le he vivido casi por no sé cuántos años. Aleluya. ¿Qué revela? Remordimiento. Aleluya. ¿Y qué revela la actitud de los hombres de David al animarlo a matar a Saúl? ¿Qué revela la actitud, la acción que tomaron los hombres de David cuando lo animaron para que mate a Saúl? ¿Qué usted? Que ellos no tenían dominio propio. Eso. Sí, no hubo dominio y se abrazaron a la promesa de que Dios le iba a entregar a su enemigo. Es decir, ojo por ojo y diente por diente. Amén. Él te está buscando para matar, no te encontró, tú lo encontraste a él, línchalo. Amén. Dice, muchas veces incluso quienes están cerca de nosotros pueden malinterpretar la circunstancia como una señal de Dios. David discernió que no todo lo que parece oportunidad es voluntad divina. Esto es muy importante, mi amado. Hay veces que hay oportunidad que llegan a tu vida que tú crees
que esa es la voluntad de Dios y eso no es voluntad divina. ¿Mm? Porque nosotros sabemos que el día que se le entregó el reino a David, eso fue voluntad divina, porque no tuvo que forzar nada, no tuvo que matar a nadie. El reino se lo entregaron cuando la voluntad de Dios llegó. Ahora, le llegó la oportunidad y él dijo, yo no la voy a tomar si Jehová no me la da. Fíjate. Aleluya. Entonces, una cosa eso es la oportunidad y otra es la voluntad divina. Y él decidió actuar conforme al carácter de Dios. Esta enseñanza es muy importante para nosotros. Mira, Tremendo. El Señor nos ayude a tener todo lo que se discutió el día de hoy ¿Y aquí. cómo, disculpen, y cómo usted sabe, siervo, que así hubiese actuado Dios? bueno, por la... Conforme a que usted está seguro que así había actuado Dios, que él actuó conforme que él actuó conforme a El como hubiese corazón de actuado Dios. Ajá. porque Amén. la palabra nos revela a nosotros en múltiples ocasiones la mala conducta que ha tenido el hombre para Dios exterminarlo de una vez para siempre. Y sin embargo ha levantado a alguien que interceda para él recordar y no terminar haciendo esa misma hazaña de lo que ya le dijeron a David en un momento, te lo ha entregado el Señor. Destruye. Porque las cosas que hacemos delante de Dios, dice su palabra, que ha provocado abominación a su presencia. Amén. Mire, resulta, mi amada, que cuando David toma el trono, ¿sabe cómo fue? Dice la escritura que Saúl muere. Pero Saúl muere no porque David lo mata. Saúl muere no porque David le puso una trampa. Saúl muere porque llegó el tiempo que David tenía que tomar el reino y cuando se armó el pleito con los filisteos, en otra ocasión, que lo vamos a ver más adelante, en el capítulo ya 31, ahí usted ve cómo Saúl muere y después de su muerte, cuando David fue a tomar el reino, simplemente sucedió al tiempo de Dios y gobernó, reinó y no solamente reinó, su reino fue estable. Luego de su muerte dice que murió lleno de días, murió tranquilo. Y luego de su muerte su hijo tomó el reinado, le construyó una casa al Señor, se convirtió en el hombre más sabio sobre la faz de la tierra y de él salió la descendencia, ¿verdad? Entonces, estableció un antes y un después. Dice la Biblia que en el reinado de Salomón no hubo guerra, fue un reinado de paz. O sea, se cumplió perfectamente lo que Jehová le había dicho a David. Entonces, por los hechos que ocurren posteriormente, tú te das cuenta que David actuó como Dios podía haber actuado. ¿Por qué? Porque Dios hizo la cosa David esperó el tiempo de Dios. David no se apresuró a tomar el reino, a tomar el poder, no se atrevió a matar, no se atrevió a estar en contra de la autoridad de Dios. Entonces, las evidencias de lo que nosotros miramos posteriormente indican que David hizo la acción correcta. Tenía la mano levantada el hermano. Cuando se quiso desesperar, humanamente hablando, porque él era humano 100%, cometió errores, pero se arrepentía y cuando se quiso adelantar, el Señor lo llamaba capítulo y él se devolvía. Amén. Hermano Jairo. Gracias, hermano. Qué bendición, semejante magistral enseñanza. Aquí hay mucha tela que cortar. Solo un ángulo que le quiero dar es acerca de la unción que tenía ya David bajo Samuel y cómo las características de esta unción fueron también manifestaciones de ese dominio propio que demostró con obediencia al ungido Jehová que estaba actualmente en ese momento. Y, y también refleja esa unción, lo que dice es Gálatas 5:22, que podemos pasar una semana hablando de esto, acerca del fruto del Espíritu. Sí. Él demostró el amor, el gozo, la paz, la paciencia,
benignidad, bondad, la fe, la mansedumbre. Aleluya. Pero especialmente ese dominio propio que hablamos hoy ha tocado mi corazón. Hay ciertas aplicaciones que el Amén. Espíritu de Dios ha tocado mi vida y me he estado regocijando con ustedes. Muchas gracias, bendiciones a Amén. toditos, los quiero y los extraño mucho. Amén, mi hermano. Amén. Extrañamos la célula. Igualmente, hermano. Amén. Tremendo este enseñanza. Amado, dice, ¿qué revela la actitud de los hombres de David al animarlo a matar? Que muchas veces, eso ya yo se lo dije. Ok. ¿Qué lección práctica deja este capítulo para el creyente hoy? Hábleme ya de esa parte, la lección que usted dice definitivamente. Yo con este capítulo creo que esto y esto y esto. Dígalo libremente. Bueno, hermano, yo a partir de ahora, si vengo pidiéndole al Señor que me muestre y me enseñe qué estoy haciendo mal para poder sujetarme a su santa y divina voluntad, y que entendiendo que la persecución que muchas veces vivimos y que pasamos también sigue siendo su voluntad, pero que no me duela tanto para que no me aparte de su presencia. Es el dominio propio. Amén. Y a pesar de todo, saber esperar. Y Amén. dentro de ese Amén. dominio propio, tener discernimiento. Amén. Porque muchas veces sabemos que el enemigo llegó, pero no nos sujetamos a nosotros mismos en medio del desarrollo de lo que él viene a hacer para destruirnos. Así es. Porque por eso fue que utilicé la palabra de que David huyó para salvaguardarse. Sí. A veces la tentación es tan fuerte que tú no vas donde ella viene siempre hacia ti. Y donde quiera que tú tratas de plantarte, te busca. Entonces es ahí que tenemos que poner el dominio propio. Y lo hablo por mí en lo personal, mis hermanos. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Amén. Gracias, mi amada. Amén. Excelente. Amados, ¿alguien más iba a decir algo por si acaso? Dice, Bueno, para mí, Karina, de tu parte, sí, me reforzó tanto el dominio propio. De verdad, porque mientras tú estabas leyendo y hablaba del dominio, el Señor me reforzaba más. Porque a veces pasan cosas que mi carne quiere como decirlo, quiere como hablar con esa persona. Aleluya. Pero el Espíritu Santo me dice no lo hagas. Al punto de abrir la boca con una persona, algo me retiene. Me dice no, habla con Dios y Él te va a resolver. Amén. amén. Aleluya, amén. Tremendo, tremendo. Y sí, no lo hago. Entonces digo, mientras estaba hablando, Wow. Dios mío, de verdad que me reforzarte una vez más. Gracias, Señor. Tremendo, gloria a Dios. Amado, dice, ¿qué lección práctica deja este capítulo para el creyente hoy? Amado, que debemos de perdonar aunque tengamos el poder de vengarnos. Es una de las, o sea, todo lo que ustedes dijeron también, eso es otra cosa, porque esa es una pregunta más personal, más práctica. Así que cada quien tiene una respuesta, si no la que traje aquí es ya algo más añadido. Dice que debemos de perdonar aunque tengamos el poder de vengarnos. David dijo, a mí Jehová te me entregó y mis hombres me dijeron que te matase, pero yo decidí perdonarte. ¿Se fija? Entonces, dice, tenemos que tener el poder, debemos de perdonar aunque tengamos el poder de vengarnos. Esperar el tiempo de Dios sin forzar nuestras bendiciones. Y eso Aleluya. por experiencia propia, mi amado. Sí, sí. Muchas veces uno quiere forzar las bendiciones que todavía no es el tiempo para nuestras vidas y queremos adelantarnos, hacemos cosas que Dios no ha dicho y después nos encontramos en un sinnúmero de situaciones y desgracias, perdón. Y entonces este capítulo nos enseña eso, porque David esperó su tiempo y cuando fue rey, amado, fue rey.
y duró el tiempo que iba a durar reinando normal y fue un reino estable y de ahí su hijo siguió y siguió, amado. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de Dios. Así que si Dios tiene algo para ti, no force ninguna bendición, espera en Dios. Claro, hay que obrar, hay que trabajar, hay que hacer, pero sin forzar la bendición, Ya. sin Amén. forzar la bendición. Porque Dice, a veces uno, como usted dice, forzando, dañamos. sí, Y no era el propósito de Dios. Y le digo de todo corazón, como dijo mi hermano, este tema de hoy, bendigo a Dios que me entró, mis hermanos, porque hay pensamientos que han venido a mí y yo algo en mí me ha retenido hasta el día de hoy de no hacerlo, también conociendo consecuencias, pero sí, hubo un momento en estos días, en la semana, que dije, ya no más, hay sí, que accionar. sí, Pero esto de decir, espera el tiempo de Dios, sí. no force ninguna bendición. Miren, señores, que Force. me apartó. Amén. Aleluya, amén. Dice, amado, ya por último, dice que respetar la autoridad establecida, también nos enseña este capítulo. Respetar la autoridad establecida es muy importante. El dominio propio y la obediencia son las pruebas o son pruebas del corazón conforme al de Dios. Usted quiere saber si su corazón piensa como el de Dios, si sus intenciones son como la de Dios, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando tenemos el dominio propio y podemos obedecer. Esas dos cosas son pruebas que usted y yo tenemos el corazón conforme al de Dios. Hay unas preguntas que no es para que usted las responda. ¿Cómo actuamos cuando tenemos el poder de vengarnos? ¿Cómo Mm, se actúa? No tiene que responder. ¿Respetamos la autoridad aun cuando no estamos de acuerdo? wow. ¿Esperamos el tiempo de Dios o queremos adelantarnos? Aleluya. Gracias, Padre. Fin de esta enseñanza, mi amado. Dios les bendiga rica y abundantemente. Amén, amén. Amén. Bendición. Y como todos saben, el tiempo que nos tomamos realmente fue, hay veces que no nos podemos solamente llevar del sistema, hay que dejar que el Espíritu Santo haga, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar para así despedir este tiempo. Y hermana Martica, ¿puede usted orar? Si está la hermana Martica. Sí. Amén, amén, me tocó. Sí, es que mi teléfono lo dejé en el cuarto y estaba escuchando con el de Jairo. Oh, ok. Amén, amén. Estoy buscando mi teléfono y no lo he encontrado. Amén, gloria al Señor. Qué bendición esta palabra, hermano. Gloria. Para mí ha sido de mucha bendición y vamos a darle gracias al Señor por eso, porque sé que para todos ha sido de mucha bendición en esta noche. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra es como espada de dos filos que entra hasta partir los tuétanos y nos da el discernimiento y nos da el conocimiento que tú quieres que tengamos, Señor. Señor. Gracias te doy por mi hermano Jorge, Señor, por usarlo como un instrumento, por usar su vida como un canal de bendición, Señor, y traer esta palabra de renuevo para nosotros. Que tu Espíritu Santo ha hablado, Señor, a nuestros corazones a través de él. Te pido que lo bendigas, que bendigas su familia, su esposa, sus hijos, su trabajo, todo lo que él hace, Señor. Que sea de mucha bendición para su familia, para su hogar, para sus amigos, para su entorno, Señor, para su liderazgo. Que bendiga su entrar y su salir desde ahora y para siempre, oh Dios. Gracias te damos por esta noche, por tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudimos estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por darnos esa disposición, Señor, por abrir nuestros corazones y abrir nuestro entendimiento
entendimiento, Señor, para recibir tu palabra. Te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y podemos ver tu fidelidad en cada noche, Señor. Permítenos en este momento llegar a nuestras camas y poder descansar y tener un sueño reparador, recobrar fuerzas, Señor, que tú nos reanimes y que podamos también levantarnos temprano para empezar a buscar de ti, Señor, porque sabemos que te necesitamos, Señor, y que sin ti nada somos. Sí, sí. Gracias por este día, gracias por todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, Señor. Te damos a ti toda la gloria, la honra y el honor. Y bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús y te doy gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén. Gracias, Amén. familia. Dios le bendiga rica y abundantemente. Amén, amén.